Lucas 23, versículo 26. Lucas 23, 26. Dios es fiel y es bueno. Es así. Él habla y hace las cosas. Él no... Dice Habacuc 2, aunque tardare la visión, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Amén. Así es. Mira, Lucas 23, 26, lean el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por ustedes mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a dejarlo hasta allí. Acá a esta porción de la Escritura, hermano, yo la llamo la porción de las apariencias. Porque acá en este lugar estaba pasando algo que aparentemente era algo, pero en realidad estaban sucediendo otras cosas. Es el lugar de las apariencias. Y para que lo veamos, le voy a mostrar varias pruebas. Kelly, lee por favor el 23-26. 23-26. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Amén. Yo veo esto que no es congruente con mi Señor. ¿Será que Él no podía llevar la cruz? ¿Cuántos piensan acá que Él no podía llevar la cruz? Sí podía, ¿verdad? ¿Cierto? Podía llevar eso y mucho más. Por eso es que lo que se estaba presentando allí aparentaba ser algo, pero no era eso. Veamos más adelante. En el 28, Kelly. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, le dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. Amén. Nota esto. Dice la palabra que le seguían cierta cantidad de mujeres y lloraban por él. Y lloraban y lloraban y lloraban. Y el Señor les decía: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. O sea, aparentemente él estaba como el varón de dolores, pero él sabía que inmediatamente él se iba a sentar en los cielos y ahí iba a estar por los siglos de los siglos, ¿cierto? O sea, que lo que estaba allí era algo que también aparentaba ser algo, pero no lo era. Si vamos ahora al versículo 32, Kelly, por favor. Gracias al Señor por Kelly. Llevaba también con él otros dos, que eran malhechores por ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Nota esto. El Señor llega y había dicho el profeta que él iba a hacer con los impíos en su muerte.
con los transgresores. Y es crucificado y le pusieron a dos malhechores, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Aparentemente él estaba allí como alguien culpable de algo, pero realmente no era así, porque estaba dando su vida por cada uno de los que están hoy acá. O sea, que también aparentaba algo, pero no lo era. Y cierro con que estamos en el versículo 37, Kelly. Del 36 al 37. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Amén. Qué tremendo, ¿no? Esta es la más tremenda, porque le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En el 35 él dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿Nota eso? Si este es el Cristo, el ungido, el Señor, el escogido de Dios, que se salve a sí mismo. A otro salvó, y no se puede salvar a sí mismo. Otra apariencia, ¿verdad? Algo que parecía ser de una manera, pero realmente era de otra manera. ¿Por qué es necesario notar esto, hermano? Porque cuando Dios nos llama para el mundo, lo que nosotros aparentamos no es lo que realmente somos. Cuando Dios nos llama, lo primero con lo que nosotros tenemos que combatir es con la apariencia. Porque este mundo está lleno de apariencia. Usted ve, y desde que el niño empieza a crecer, ya le empiezan a meter en su mente una serie de proyectos que él tiene que aspiraciones pues, en su vida. Y la persona empieza a vivir por eso y a vivir para eso. Si vamos al libro de Eclesiastés 2. Desde el versículo 21, Kelly, lo vas a leer hasta el 26. Dos, 21 al 26, hermano. 2, Eclesiastés 2. Leo en el nombre del Señor Jesús. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Con que se afana debajo del sol, porque todos sus días no son sino de dolores, y su trabajo molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, por quien comerá y quien se cuidará mejor que yo. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermano. Este precioso libro lo escribió el rey Salomón, el hombre más sabio de este mundo. Porque Dios le dio la sabiduría que Él no le pidió. Él no le pidió riquezas. Por eso Dios lo llenó de mucha sabiduría. ¿Cuánta sabiduría tenía este ser? Su padre David, que fue el escogido de Dios, no tuvo tanta sabiduría como él. Entonces mira esto. Aquí dice Salomón: ¿por qué el hombre se afana? ¿Por qué el hombre se preocupa?
O sea, por sus proyectos, por todo lo que quiere hacer. ¿Por qué el hombre se preocupa por eso? Dice Salomón y cuenta que todos sus días no son sino dolores, el 23, y su trabajo molestia. Aún de noche su corazón no reposa. Esto es también vanidad. Entonces, gente que usted la ve y son las 11, se despierta. Son las 12, se despierta. Son las 1, se despierta. ¿Por qué? Porque están llenos de preocupaciones y de afanes de esta vida. Entonces su corazón no reposa. No reposa. Vemos allí a Jesucristo. Iba a la muerte y le decía a las personas que no llorasen por él, que llorasen por ellos, porque él no tenía esos problemas. Él ya había peleado su batalla en Getsemaní, la peleó, lloró y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Peleó su batalla, la peleó y la ganó. Ahí estaba confiado en el Señor y diciéndole a ella: bueno, ¿por qué lloran por mí? No es lo que aparenta. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Váyanos a 2 Corintios 6, desde el versículo 4 en adelante. Vamos a dejar apartado ese Eclesiastés 2. Pónganle allí cualquier cosita, para que cuando volvamos allá, 2 Corintios 6, 4. Leo en el nombre del Señor Jesús. Ante bien, nos recordamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, para honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos a mucho, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Qué tremendo, ¿no? Esa porción. Uy, no, qué tremendo el Señor. Es lo que dice Pablo. Pablo dice en el 8 que por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos. Si usted se pone allí, a ver, Pablo les estaba diciendo: como ustedes nos ven y como somos, como ustedes nos ven y como somos, lo que ustedes piensan de nosotros y lo que en realidad somos. Porque es increíble. ¿Tú sabes cuántas veces le dijeron a Pablo engañador? A nuestro Señor Jesús también. Engañador, le dijeron. Pensaban que él estaba engañando a muchos. ¿Cuántas veces nosotros los pastores dicen que uno roba a la gente? Como un engañador. Pero aquí somos veraces. Cuando somos veraces, cuando somos de verdad, hombres de Dios que amamos a Dios sin importar nada, sin importar lo que perdamos, amamos a Dios por encima de todo. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que realmente dice que somos hijos de Dios, que Él es el primer lugar en nuestra vida. Pablo decía: como desconocido, pero bien conocido. ¿Pero por quién? Por Jesús. O sea que la apariencia, hermano, no importa. Cuando yo leo esto, acompañado de lo que leímos allá en Lucas, yo digo: la apariencia no vale nada, no sirve para nada la apariencia.
Y menos cuando nosotros si somos sinceros, entendemos esto. Cuando nosotros vamos a las calles, estamos en cualquier lugar, nosotros vemos que las personas nos tratan por lo que somos, ¿cierto? Y no por lo que somos en realidad, sino por lo que somos con ellos. Con ellos. Si usted no es como ellos le agradan, ellos a usted no lo van a tratar bien. Por eso hay la política. Para poder establecer relaciones, aún sean contrarias las posiciones. Jesús nunca fue político, porque Jesús le decía: a ustedes juzgan por la apariencia. Lo leímos en la prédica pasada. Yo juzgo con recto juicio. Recto juicio, o sea, aquí está. Por eso él decía: a mí me despreciarán. Y si a mí me hicieron esto, le decía a las mujeres, a sus hijos le harán peor. Porque si hicieron esto en el árbol verde, ¿qué no harán en los otros? Porque no andamos por la apariencia. No andamos por la apariencia. Pablo escribe y dice: si esperamos lo que vemos, ¿para qué? Dice Pablo. Eso no lo entiende un carnal. Un carnal dice: no, mejor es tenerlo en el bolsillo que no te den nada. Un espiritual dice: no, si esperas lo que ves, ¿a qué esperarlo? Pero si esperas lo que no ves, con paciencia lo aguardas. Ahí podemos ver claramente esa porción de Eclesiastés, que la persona está afanándose con tanto, y el predicador dice que al que agrada a Dios, Dios le da sabiduría. Y Dios le da el trabajo a las personas que no aman a Dios de recoger todas las cosas para Él dárselo al que le teme a Él. ¿Se entiende eso? Qué bueno es tener un Dios tan bueno, ¿verdad? Pero somos tan de Dios que cuando somos de Dios no esperamos que Dios no nos diga grandes cosas, hermano. No lo esperamos. ¿Y por qué? Porque nuestro corazón ha sido enseñado. Pablo decía: por todo y para todo he sido enseñado, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Por todo y para todo he sido enseñado. Aprendemos. Cristo nos enseña que la apariencia no vale nada. Yo la otra vez recuerdo que veía una comiquita de un hombre que era perverso, ¿no? A lo mejor ustedes la han visto, la pasa mucho en Navidad, que era un hombre perverso y la muerte se lo lleva y le empieza a mostrar cómo era su vida. Ya la vio, yo creo que muchos la deben haber visto. Y bueno, y hasta que él se arrepiente. Y pasan, él era un hombre rico y tenía todo lo que podía desear, lo tenía. Pero ¿qué pasa? No era feliz. No tenía paz. No tenía paz. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros tener muchas cosas si no tenemos paz? No nos sirve de nada, ¿cierto? No nos sirve de nada. Usted puede tener en su casa hoy pan. Entonces mira esto. Ese hombre tenía muchas cosas. Pero era muy triste, y ahí lo está diciendo el predicador, o sea, no tenía vida, no tenía paz. Y pasan un contraste en la misma comiquita de una familia que no tenía para comprarse un pavo para la fiesta de Nochebuena. Y lo veías hablando y estaban alegres porque estaban unidos con poquito. Sí, de eso se trata, hermano. Mira, si usted se va a Lucas, váyase a Lucas. Lucas 12. Desde el versículo 13 en adelante. Lucas 12, 13 en adelante. Leo en el nombre del Señor Jesús. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros, como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. Nota eso.
Hubieron dos hombres que le dijeron: Señor, dile a mi hermano que me dé la mitad de lo que me toca. Y empezó a pelear por eso. Y el Señor le dijo, no le dijo que no pidiera su mitad, no, hay personas que piensan eso, no. El Señor no le dijo aquello. El Señor lo que le dijo fue: yo no soy partidor de nadie, yo no vine a juzgar en cosas materiales. Fue lo que le dijo el Señor. Cuidado de la avaricia. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros perdemos tantas cosas por las cosas materiales, hermano. Por caer en peleas por cosas materiales que no tienen valor. Y perdemos lo más importante, que es a Cristo. Yo desde que llegué al Señor, yo he perdido muchas cosas. Muchas cosas. Y hoy veo y cada vez adoro al Señor y me quiebra más. ¿Por qué? Porque veo todo lo que está haciendo a mi alrededor. Lo está haciendo, tan sencillo como eso. En su tiempo, lo está haciendo. Y sé que lo que viene es más glorioso. Sé que muchos me van a ver allá y van a decir: ay, que el hermano, tremendo. Sí, pero yo lloré mucho, ¿verdad? Lloré, tuve necesidad, padecí. ¿Y qué hice? Decidí dejar todo eso por amor a Cristo. Y aún no espero grandes cosas. El que me lo dice es Él. Yo no espero grandes cosas. Porque si algo he aprendido, que cuando uno tiene muchas cosas no duerme. Pablo dice a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero es algo tan peligroso, hermano, cuando no tenemos la capacidad de manejarnos en él. Estos hombres le decían uno al Señor: Señor, dile para que me dé. Y el Señor le dijo: guardaos de la avaricia. Porque la vida del hombre, nota la palabra, no consiste. O sea, la vida no se trata de eso. O sea, eso no es la esencia de la vida, le estaba diciendo el Señor. O sea, la cantidad de bienes que pueda alcanzar, todo lo que pueda tener, eso no es la vida, hermano. No es la vida. Y cuando el Señor le dice esto, el Señor cita una pequeña parábola que la vamos a leer desde el 16 en adelante. Leo en el nombre del Señor Jesús. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Amén. Es tremendo, hermano. Él decía: no vale, ya tengo esas cuentas full. Ahora a prepararme, a disfrutar la vida, ¿verdad? A disfrutar la vida. Me voy para Margarita, me voy para España, me voy para Portugal, ¿verdad? Y Dios le dijo: ¡ey, necio! Hoy vas a morir. Todo eso que amontonaste, ¿de quién va a ser? Y esto es lo más asombroso. Porque Salomón dice que él se sintió muy mal cuando él entendió que él amontonaba y amontonaba y amontonaba, y él no sabía de quién iba a ser eso el día de mañana. Qué tremendo. Y él decía: esto es vanidad y aflicción de espíritu, porque no sé ni de quién va a ser, ni de quién va a ser, o si el que queda después de mí va a tener la sabiduría para trabajar como yo trabajé con eso. Porque todo lo terrenal es vanidad. Por eso es que cuando confesamos a Jesucristo como Señor, el Señor nos dice: yo soy tu ayudador. Yo soy tu ayudador. Yo soy tu provisión. Yo soy el que te bendice. Yo soy el que te cuida. ¿Tú sabes qué es bueno? Yo tengo un sobrinito que cada vez que pienso en él,
el corazón se me ensancha y me lleno de alegría. Se llama Aarón. Cada vez que pienso en Aarón, lo recuerdo a cada instante. Aarón, qué tremendo. Tiene como un mes y alguito, ¿no, Aarón? Y yo lo veo y empiezo a hablarle a Aarón y él empieza a hablar. Y habla, ese carajito, ¿cómo habla? Y todavía no sabe hablar. ¿Y cómo habla? Y se ríe. Y yo digo, qué bueno, es que uno lo sostenga, ¿verdad? Uno quiere comer y le metan la teta, ¿cierto? ¿No es bueno eso? Claro que es bueno. Y que cada vez que uno llore, y agarren a uno y lo empiecen a... ¿Eso es bueno o no es bueno? ¿A quién no le gustaría eso? ¿Te gustaría? A todos nos gustaría. Eso es lo que Dios ha prometido para nosotros, hermano. Pero eso se recibe solamente por fe. Lo que pasa es que no conocemos a Dios, que es celoso. Cuando la Escritura nos muestra en el Antiguo Pacto los ídolos, ahí habla Dios de todas esas cosas terrenales que nosotros podemos obtener. Esos son los ídolos. Esto puede ser un ídolo, eso puede ser un ídolo, eso puede ser un ídolo. Si nosotros dejamos que sea un ídolo para nosotros. Porque un ídolo es algo que nosotros queremos y lo estamos siempre adulando, ¿se entiende? Y estamos siempre dedicados a él. Ese es un ídolo. Hay personas que su ídolo es el trabajo. Hay otras personas que su ídolo es, el carro. Hay otra persona que su ídolo es su hijo. Es tremendo. Porque hasta el hijo puede ser un ídolo, ¿sabía? El hijo puede ser un ídolo. Hay muchas maneras de tener ídolos. Hay gente que su ídolo es predicar, hablarle a la gente y que lo vean. Ese es su ídolo. Es increíble. Y te cito este ejemplo para que veas qué tremendo, porque hasta eso puede ser un ídolo. Y Dios no quiere que tengamos ídolos, porque Dios juzgó a Israel por sus ídolos. Por sus ídolos lo juzgó. Y aquí Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la comida, ni en lo que pueda acumular. No consiste en eso. No consiste en eso. Dice la palabra que él venía de hablarle a mucha gente, iba caminando, y se le apareció un príncipe, uno de los principales, y le dijo, maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿No sabes que uno solo hay bueno y ese es Dios? Mira cómo Jesús le dice, o sea, no me juzgue por lo que aparento. Por lo que aparento. Y entonces él le preguntó, Señor, ¿cómo haré yo para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿sabes los mandamientos? Él le dijo, sí, los sé y los he guardado de pequeño. Como nuestro Señor siempre va a la llaga, lo digo por experiencia, nos mete el dedo en la llaga para poderla sanar. Le dijo rápidamente, bueno, anda y vende todo lo que tienes y sígueme. Rapidito, el dedo en la llaga de una vez. Y llegó el rico y le dijo, no le dijo nada, se fue triste. Y cuenta que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Y nada más al pensar todo lo que tenía que perder, se fue triste por eso. Y es triste, hermano, cuando la gente es así. Me contaba la hermana Milka algo de una amiguita de Kelly, que eso yo pensaba ayer en eso y me dolió como que si fuese mi hija, porque yo digo, ¿cómo la gente puede ser tan perversa? ¿Vale? Y la niña agarra y tiene a su mamá. La mamá tiene una pareja. Entonces la pareja le dijo a la mamá que que él no le gustaba esa niñita. Y la mamá, como el tipo la mantiene, entonces aparta a la hija. Es así, ¿no? Lo que hace la gente por las cosas materiales. Qué triste. Porque no tiene el valor de echar para adelante con su hija.
no tiene el valor. Es así. Pero la realidad es que lo hacen porque no conocen a Jesucristo, hermano. Porque si conocieran a Jesucristo, no actuaran así. Y eso es por decir simplemente algo de tantas atrocidades que pasan. Hay personas que tienen su familia y por su delicadeza, por todo, no pueden disfrutar a la familia. Es así. Por todo es un problema. Es así. Y hablo de personas que no estén separados de la familia por su fe, que es muy distinto. No quiero que se malinterprete, porque muchas veces las divisiones es por nuestra fe y nuestra decisión hacia Cristo, y va a venir la persecución. Y Jesucristo lo dijo: yo no vine a traer paz, sino división. Ahora estarán en división en su propia casa. Y esto hablaba de los creyentes con los no creyentes. Pero hay personas que por todo es un problema, por todo. Y ya no es cuestión de orden, no es cuestión de disciplina, sino cuestión de egoísmo. Porque lo material no les deja vivir, no les deja andar, su preocupación por las cosas materiales. Y tan preocupados andan en eso que el diablo le vuelve y le sigue trayendo preocupación, y allí andan. Cuando el sembrador sale a sembrar, si vamos a Mateo 13, mira lo que el sembrador dice: la gloria sea para el Señor Jesucristo. Mateo 13. Vamos a ir a Mateo 13, desde el versículo 18, Kelly, al 22. Leo en el nombre del Señor Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. Amén. Se hace infructuosa. O sea que no da fruto. ¿Cuántos saben que la palabra es para que dé fruto en nosotros, hermano? Es para eso Dios la envía. Para que dé fruto a 100 por 1. Y eso en el versículo siguiente habla de que a 100 por 1 da en la buena tierra. La tierra somos nosotros. Pero dice la palabra que esa persona que fue sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nota cómo dice: el engaño de las riquezas. Todas las riquezas son inciertas, hermano. Inciertas. Hoy la persona tiene, mañana puede ser que no tenga. Es así, son inciertas. Por eso es que el creyente es alguien que traspasa todo este sistema, porque su confianza está en Jesucristo. Traspasa, hermano, no es alguien incierto, no es alguien que anda con incertidumbre, es alguien que anda confiado, sujeto, en obediencia, porque Cristo le sustenta. Está en la roca, firme en la roca. O sea, los espinos acá figuran todo este mundo. Cuando alguien recibe la palabra, usted recibe la palabra allí, pero usted está rodeada de este mundo, toda su vida es alrededor de este mundo. La palabra se ahoga, porque esos son los espinos. Se ahoga y no produce lo que Dios envió a hacer a la palabra, que es Jesús.
O sea, Jesús no tiene ginosco, no tiene un conocimiento contigo, no está siendo conocido por ti. ¿Por qué? ¿Por qué no está siendo conocido por ti? Porque aquella palabra está entre espinos y los espinos la ahogan y se hace de tal manera que es infructuosa, no puede dar fruto. ¿Y por qué? Porque te engañaron. Te engañaron. ¿Y quién te engañó? ¿El sembrador? No, no fue el sembrador. Fueron los espinos que ahogaron la palabra. ¿Cierto? Si usted se va a Segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. 2:8. Estamos allí. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdadera para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Amén. Nota esto. Yo quiero que escuchemos acá, hermano. Mira, vamos a ver las iglesias de este tiempo. ¿Qué se predica en las iglesias de estos tiempos? Da para que Dios te dé, ¿cierto? Si la persona está enferma, le dicen, ¿cómo tú vas a estar enfermo? Debe ser que tienes un pecado, porque estás enfermo. Nosotros los hijos de Dios no nos enfermamos, según ellos, ¿no? O sea, todo lo han llevado a señales falsas. Y de eso es lo que está hablando Pablo a los tesalonicenses. Señales, habla de señales y prodigios. O sea, las señales que busca la persona hoy para decir que es cristiano son totalmente señales de este sistema, que no tienen nada que ver con Dios. ¿Qué decía Pablo? Para entenderlo claro, como desconocidos, pero bien conocidos, ¿cierto? Como engañadores, pero veraces. Él estaba diciendo cómo lo veían, pero cómo era él en realidad. ¿Sí? Las personas hoy en este día atribuyen que la prosperidad es sinónimo de estar con Cristo. O sea, es reflejo de Cristo en nosotros, o es el fruto de que somos hijos de Dios. Pero resulta que no es así. No es así. Acá habla también de los prodigios, pero no me voy a meter. También los falsos profetas hacen muchos prodigios mentirosos. Entonces, todas estas cosas, hermano, nos deben llamar a nosotros la atención para que nosotros podamos ordenar nuestra vida espiritual. Cuando Dios nos llama, no necesariamente las situaciones reflejan lo que nosotros somos en Cristo. No lo que aparentemente se ve de nosotros es lo que refleja lo que nosotros somos, sino en lo que estamos. Dice la palabra que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿A dónde está allí la conciencia? En nosotros, ¿verdad? Que es el corazón. Está la conciencia. O sea, si tu conciencia te dice que tú estás haciendo las cosas para Dios y te vienen cosas malas, como dice Jeremías en Lamentaciones 3, da tu cara contra el piso o da tu mejilla al que te hiere, porque fue Dios quien te lo impuso. A veces el Señor nos ha estado diciendo, y yo lo digo por experiencia, me ha estado diciendo alábame, y me ha estado poniendo situaciones en las que me siento mal y me duele. Y me dice alábame. ¿Por qué? Porque soy participante de los sufrimientos de Cristo, y es algo por lo cual hay que alabarlo, porque todos los que padezcan con Cristo también serán ¿qué? Glorificados con Cristo. Y Dios lo sabe. Nosotros no, pero Él lo sabe. Esto no quiere decir que cuando estamos pasando cosas malas estamos padeciendo por Cristo, no, porque Pedro dice que no padezcamos como malhechores, sino como cristianos.
Padecemos como cristianos no cuando nos pasa una situación, que tenemos una enfermedad o cuando nos pasan situaciones adversas, no, Señor. Padecemos con Cristo cuando decidimos tomar esta palabra y el mundo se vuelve en contra de nosotros. Eso es padecer con Cristo. Ese es el padecimiento. Las iglesias, no las iglesias, discúlpenme, muchas iglesias en este tiempo, mal llamadas iglesias, tienen esto que Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, un poder engañoso en medio de ellos. Pero dice la Escritura que el que le envió ese poder engañoso, ¿quién fue? El Señor, ¿verdad? Aleluya. El Señor le envió ese poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean en la mentira. ¿Y por qué? Porque se complacieron en la injusticia. Y esto hay que entenderlo, hermano. Mira, a veces nosotros venimos acá y nos sentamos allí y no escuchamos al Señor. Pero aún así estamos tratando de vernos bien con el pastor para que el pastor piense que nosotros estamos bien con el Señor. Y el Señor está pendiente de aquello. Entonces, ¿qué hace el Señor? Como Él es Dios, te envía un poder engañoso. Y tu entendimiento se empieza a desviar. Y está en la iglesia de Dios y el sembrador está sembrando. Pero ¿qué pasa? Esa palabra está yendo allí, pero está siendo ahogada por los espinos que están en ti. ¿Y quién envía ese poder engañoso? El Señor. Por eso Jeremías dice en Lamentaciones: Señor, entrégalos a la dureza de corazón. Porque son cosas espirituales, no es lo que aparenta. Esta iglesia se puede llenar y el poder de Dios se puede manifestar, pero en muchos el diablo se le puede manifestar. ¿Y por qué, hermano, usted dice eso? Porque no se trata del lugar físico, se trata de lo que tú tienes en tu corazón. Por eso es que yo me esfuerzo porque Cristo entre a cada uno de los que están acá. Porque a mí no me interesa dónde estemos ni cómo estemos, sino cómo están ustedes. Porque ahí es donde está el poder. Allí es donde está el poder. Es así. Porque si hay una iglesia con 100 creyentes y el pastor es muy ungido, Dios se va a manifestar. Pero si hay una iglesia con 10 creyentes y los 10 creyentes están ungidos, la gloria de Dios se va a derramar. Y es muy diferente. Porque cuando la gloria de Dios se derrama, eso es poderoso, hermano. Pero eso sucede cuando hay muchos carboncitos llenos del Señor. Se derrama la gloria de Dios. No por un solo carbón, no, por varios carboncitos que traen la gloria de Dios al lugar. ¿Y cómo la traen? Porque son llenos del Espíritu Santo. Vaya que la apariencia es un problema. Bueno, hoy en día las apariencias la tienen como un principio para decir qué es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Tanto que el Señor mostró que los falsos profetas vendrían vestidos de ovejas, o sea, con suaves palabras, pero por dentro eran lobos rapaces, ¿cierto? Porque el lobo es el que se come la oveja. O sea, ellos no eran ovejas suaves, sino que eran los que se comían la oveja. Bueno, hoy en día, y eso no es desde hoy, desde que yo llegué al Señor, eso es así. Mas el Señor ha estado levantando, yo lo creo así, que ha estado levantando muchos hombres, porque he escuchado muchos predicadores que cuando lo escucho predicando salgo así sobándome. Y creo de todo corazón que es el Señor hablando en medio de este tiempo tan tremendo. Está levantando hombres que no tengan ese temor de hablarle a las personas, que hablen como Jesús, que la gente lo escuchaba porque hablaba como quien tenía autoridad. Porque ese es el problema de muchos, que no le quieren decir las cosas a la oveja para que no se les vayan. No, hermano. Dios es el que guarda las ovejas. Dios es el que cuida las ovejas. Las ovejas son de Él. Él dijo por medio de Ezequiel ya a todos los pastores que ya Él no iba a permitir que estuvieran sus ovejas. Él dijo: yo mismo las buscaré. ¿Y qué hizo? ¿No vino a buscarlas? Vino a buscarlas, pagó por ellas. Y hoy viene a cada uno de ellas a cuidarlas, a llevarlas. Por eso Juan dice que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas. ¿Quién es la unción? El Espíritu, Cristo, Dios. Esa es la unción. Él es el que nos enseña y nos lleva a comer pasto, porque el Señor es nuestro pastor. Eso es lo que enseña la palabra. El resto son títulos, son nombres dados a personas, como en mi caso, que es un don que tengo, algo que no es mío, que ni siquiera puedo gloriarme porque no es mío. Es así.
Pues la gente me dice, no, que hermano, usted predica. No, dar la gloria a Él, pues yo no sé nada. Y cuando me pongo muy bruto, me lo muestra, no eres nada. Y no soy nada. El grande aquí es Él. Así de sencillo. Él fue el que pagó. Él fue el que puso su vida, no yo. Él lo hizo todo. Por eso es digno de ser exaltado. Usted ve que todo, el principio es lo que eres. Ese es el principio. Ese es el principio. Pero resulta que el Señor dijo que cuando vengan con suaves palabras, preocúpate. Yo he visto a personas juzgando a hombres de Dios porque hablan muy fuerte. O porque dicen las cosas cara a cara. Se lo dicen a la persona. Vaya que cuando yo veo que alguien habla así, yo sé que ahí está Jesús. ¿Por qué? Porque el único que dice las cosas cara a cara es Jesús. Y si nos ponemos muy brutos, nos lo dice. Yo no soy como ustedes, por eso se los digo así. Porque si no se lo hiciese, fuera como ustedes. Qué tremendo. Vaya que Él sabe distinguirse. Por eso es que cuando estamos llenos de Él, nos distinguimos en medio de las personas. Nos distinguimos. Porque es muy fácil. Yo sé que es muy fácil decir, no, yo dejo esto por Cristo. Eso es muy fácil. La cuestión es hacerlo. Por eso es que cuando decimos algo tenemos que estar muy firmes en lo que decimos. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es así. Yo le digo a la hermana Elizabeth, por lo que ella está pasando, que ella puede, que el Señor le puede dar paz y eso. Es muy fácil decirle eso. Es muy fácil. Lo difícil es hacerlo. Confiar, estar seguro. Pero yo se lo digo porque yo no tengo una viga. Porque el Señor dijo, si le vas a decir algo a tu hermano, no le vayas a sacar esa viga, esa pajita, si tú tienes una viga en tu ojo. Saca primero la viga y después podrás ver bien para sacar la pajita del ojo de tu hermano. Entonces, cuando yo veo esa pajita, yo veo bien, porque el Señor me enseñó a ver bien. Y yo sé lo que yo hiciera en su situación. Yo dijera, no, Cristo, tú eres primero. Y por eso la paz que sobrepasa todo entendimiento llena mi vida. Porque no juzgo por la apariencia, juzgo con un recto juicio. Él lo dice, yo lo creo en mi corazón, pero yo he pasado y yo sé que lo haría por Él. Y no por mi fuerza, porque Él me influencia. Por eso Él dice que había muchos profetas, le decía a Jeremías, que hablan de cosas que ni siquiera han visto, o sea, que ni siquiera han vivido. Porque hay personas así, que les gusta repetir el evangelio. Porque dice la palabra que el obispo no puede ser un neófito, un nuevo, porque no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Que en qué condenación cayó el diablo? Bueno, Ezequiel dice que el diablo, como cuando lo crearon hubo fiesta, hubieron tamboriles, y él era el que llevaba la alabanza, y era hermoso, era espléndido, Dios lo puso a guardar el huerto, entonces él se enseñoreó y dijo, voy a ser como Dios. Es tremendo, ¿no? Y a muchos les pasa. A muchos le dan a hacer cosas y dicen, no, yo predico con poder. ¿Cuál poder? El poder es Cristo Jesús. Es así. Tanto que hay gente que tú lo ves y yo no soporto a esa gente. Empiezan a predicar y empiezan a gritar. Y creen que cada grito es un poderoso golpe que lanzan para allá espiritual. No. Por lo menos a mí a veces estoy escuchando la prédica y estoy haciendo algo y de repente me asustan. Es que es así. Porque a uno le gusta escuchar a la gente, ¿verdad? Y oye, poderla palpar. A veces, bueno, si no ponemos, porque no, entra esa pasión, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos influencia y empezamos a apasionarnos. Pero no es lo mismo apasionarse que estar con un gritón, ¿verdad? ¿Ah? Lee la palabra. Así gritan, ¿cierto? ¡Jesús! Y uno dice, ¿por qué me grita? Porque eso, ¿verdad que eso no es bueno? Pero bueno, eso es tanto que la gente se desvía por no acercarse a Dios con un corazón sincero. Nosotros leímos ahí en Lucas, que el Señor le dijo a sus discípulos, en Lucas 12 lo leímos también, la prédica pasada, ¿cierto? Como el capítulo 4, el Señor dijo que, guardaos de la levadura de los fariseos
¿Qué es qué? La hipocresía. En el original griego esa palabra hipocresía habla de andar fingidamente. Cuando yo vengo acá y digo, ay, manita, Dios te guarde, ¿verdad? Alabado sea el Señor, ¿verdad? Y con esa vocecita. Y después estoy hablando y el hermano Alejandro agarra y clava la guitarra, como siempre hace cosas, y la pega contra la pared. ¡Pla, pla! Te lo dije. Y la gente, oye, ¿qué pasó, hermano? ¿Cierto? Porque somos personas, hermano. Si andas fingidamente vas a tener problemas. Pero si la persona te conoce y dice, no, hermano, mira, lleva los instrumentos con cuidado porque el hermano, mira, y vas a verlo cuando lo golpee. La persona te conoce y sabe que eres una persona veraz, que no oculta sus sentimientos, que está allí humildemente delante de Dios y confiando en la gracia de Jesucristo. Simplemente. Y vas a poder obrar bien en cualquier lugar. Nadie te va a decir hipócrita. Nadie. Yo he hablado muchas veces cuando a Pablo lo quieren sacar de allí de Filipos. ¿Qué él le dijo al carcelero? Que le dijese a esa gente que lo fueran a sacar porque no iba a salir así. Y no lo iban a echar encubiertamente. Y eso, en este tiempo dicen, ay, qué soberbia. No, hermano. Él estaba declarando lo que era justo. Me metieron escondido y esto, y lo hacía como, con carácter. Entonces dicen, eso no es de un cristiano. Porque la gente confunde la apariencia con el realmente ser algo. No, la apariencia no es nada. No es nada. Es así. Como esos esposos que tú ves que le dicen a la esposa, mira, le manda un mensajito, mi amor, te quiero mucho. Y cuando llegan a la casa, ¡brum!, ¿verdad? Y le hinchan el ojo y tú dices, bueno, pero esto no tiene nada que ver con esto. Porque es muy fácil mandar un mensaje, ¿cierto? Pero lo más difícil es realmente mostrar aquello. Como hay personas que, ay, que lo amo, me dejó. Bueno, pero cuando estabas con él, ¿qué le hacía? Le metía el sartenazo, le metía la olla. Y ese hombre estaba loco. Más bien duró mucho. ¿Se entiende? Porque la apariencia, hermano, no vale. Si vamos a Romanos 14:17, mira eso. Romanos 14:17. Dios es bueno y fiel. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es algo físico, no es algo, porque comida es algo que tú, ¿me entiendes? Y bebida es algo que tú disfrutas, son cosas tangibles, pues que tú las puedes tocar. Entonces, eso es lo que está diciendo allí el apóstol a los romanos, que es Pablo. Y está diciendo que el reino de Dios no es eso. El reino de los cielos, ¿qué es? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aunque todas esas cosas se pueden mostrar y hacer evidentes, cuando hay la acción, no son evidentes en nuestra mente. ¿Me explico? Si tú eres una persona que estás viendo algo que está mal, tú en tu mente puedes estar aplicando la justicia. No, Señor, esto no debe ser así, déjame tratando ya de aplicarla, pero todavía no ha sido, porque está en tu mente, ¿cierto? Igual el gozo, tú puedes estar lleno de gozo, pero no mostrarlo, pero estar lleno de gozo. De eso es lo que habla el Señor Jesús, que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. O sea, aquí Pablo lo está diciendo, que el reino de Dios es esto, lo que nosotros tenemos en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, en nosotros.
Ese es el reino de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de apariencia, porque la apariencia nos impide a nosotros la manifestación de Dios en nuestra vida. La impide. ¿Y sabes por qué? Porque el que decía ya hipócrita, el que decía ya guardado la levadura de los fariseos, ¿quién era? El que está hoy en nosotros. El mismo que está hoy en nosotros. Él no se agrada de esas cosas, mas nos exhortó a cuidarnos de aquellas cosas. Es así. Y te voy a dar un botón. Vamos a ir un momento al libro de Hechos. Hechos, te devuelves el libro anterior, Hechos 16. Ahorita te hablé de la cárcel de Filipos. Va a leer Hechos 16, 22 al 25, Kelly. Hechos 16, 22 al 25. 16, 22 al 25. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Amén. Nota eso. Por eso es que a mí, yo le doy gracias al Señor por el Espíritu Santo, hermano. Porque cada vez que nosotros leemos porciones bíblicas, el Espíritu como que le pusiera un reflector a las porciones donde Él hizo un énfasis. Allí dice la palabra que los azotaron mucho, después de haberle azotado mucho. ¿Cuánto los azotaron? Mucho. Mucho es mucho, hermano. Le dieron duro, le dieron con todo. Pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo también muestra que a la medianoche, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron ellos a la medianoche? Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Normalmente, cuando nosotros nos duele la cabeza, ¿qué hacemos nosotros? Nos acostamos, ¿verdad? Para que el dolor se vaya. Si a usted le dan una rumba de golpe, ¿qué hace usted? Ay, se queda y no se quiere mover, ¿cierto? No es lo lógico. Bueno, estos hombres no hicieron aquello. Cantaban himnos, oraban a Dios y cantaban himnos. Y los presos lo oían. Notemos cómo el Espíritu Santo nos aclara eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu está diciendo, ellos no estaban en su apariencia, en lo que eran físicamente. Ellos estaban en lo que ellos me creían a mí. Entonces ellos cantaban himnos por lo que no aparentaba la situación, sino por lo que ellos me creían a mí. Entonces, cuando ellos cantaban himnos, me glorificaban porque los presos lo oían. Como cuando el predicador tiene una palabra fuerte, Dios le dice, háblala. Señor, y si se me van que se vayan. ¿Qué te importa? ¿Más la oveja o yo? Eso te va a decir el Señor. Créelo que te lo va a decir. ¿Qué es más importante para ti? ¿Esa persona o yo? Así nos va a decir Cristo, hermano. Porque vaya que es celoso. Es celoso. Y quiere que lo más importante sea Él. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ellos después de haber llevado tantos palos, alababan a Dios. ¿Será que eso era congruente con lo que estaban pasando? Yo creo que no. Si no, bueno, vamos a probar con el que esté inseguro, vamos a darle 2, 3 sillazos para decir, si no va a querer sentarse por ahí y esperar que se le pase el dolor, ¿cierto? Pero lo menos que va a hacer alabar a Dios. Ah, pero Dios quiere que usted lo alabe. Y yo estaba muchas veces con el dolor de cabeza y sintiéndome mal.
Y el Señor me ha dicho, alábame. ¿Por qué? Porque Él cambia las situaciones. Él las cambia. Tú te puedes sentir mal por algo y tú decides alabarlo. Y cuando vienes a ver al rato, oye, Señor, me siento bien, siento paz, siento tranquilidad. ¿Por qué? Bueno, porque dice la palabra que Él guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento reposará sobre nosotros. ¿Por qué dice que sobrepasa todo entendimiento? Por lo que le acabo de decir hace un momento. Oye, Señor, me sentía mal y ahora me siento bien, ¿verdad? O sea, no puedo entenderlo. O sea, yo me sentía mal. Y ya uno está casi que uno como que quiere volver al dolor porque uno no se puede explicar porque se siente bien, ¿cierto? Porque esa paz reposa sobre nosotros. Pero reposa cuando hacemos su voluntad. Cuando hacemos lo que Él dice. No os afanéis. No os afanéis, ¿cierto? Vamos a ir allá, a Efesios 4, para que veamos eso en contraste con un verso de Mateo. La gloria sea para el Señor Jesús. Vamos a leer Efesios 4. El versículo 17. Y después vamos a leer el 23. El 17 y después el 23, Kelly. No siga consecutivamente. Léeme primero uno y después el otro. Leo en el nombre del Señor Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. Amén. En la vanidad de su mente y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Notemos que ahí habla de mente. Ahora vamos a ir a primera de Juan. Pero tengamos esas palabras allí. Nos habla de mente, ¿cierto? La gloria sea para el Señor. Primera de Juan 5, versículo 13. Cinco 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Ajá, amén. Nota esto. Obviamente Pablo no estaba en la mente que él tenía antes, ¿cierto? Cuando era gentil, sino que tenía una mente renovada. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si él pedía cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios lo haría. Pablo sabía eso. Pablo conocía a Dios. Pablo sabía que todo lo que él pidiese a Dios, creyendo, Dios lo haría. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, como Pablo sabía eso, tenía conocimiento de quién era Dios, Pablo decidió orar a Dios y cantar himnos. Si nosotros vemos ese capítulo ahí de Hechos, después dice que sobrevino un terremoto y se abrieron las cárceles. ¿Y qué pasó? Todos salieron. Pero lo importante notar allí es que aunque Dios le abrió la cárcel, él no se fue de la cárcel. ¿Por qué? Porque él ya no estaba en la vanidad de su mente. Él tenía una mente renovada según Cristo. Y él todavía, su libertad no era estar fuera de la cárcel.
Su libertad era Cristo. Él estaba en la cárcel y estaba azotado, pero él era libre. La apariencia decía otra cosa, no, ese es un preso. Pero él era libre. ¿Y por qué? Porque su mente no estaba en el mundo, su mente estaba con Cristo. Y esa es la diferencia. Y lo más peligroso que es la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuando Jesucristo habla de levadura, yo hablo de lo que es levadura, ¿verdad? Según Real Academia, son unos hongos que con los que se mezclan, ellos contaminan. O sea, ellos tienen el poder, pues, de contaminar todo lo que tocan, esos hongos. O sea, el Señor habla de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, que la levadura es que la apariencia, fingir algo que no somos, es una levadura y nos contamina a nosotros totalmente y contamina a las demás personas. Pablo no sabía que él no podía estar en aquello. ¿Por qué? Porque nota lo que el Espíritu Santo está hablando. Los presos lo oían. Cuando nosotros nos devolvemos allí, y voy a parafrasearlo, siempre anoten los capítulos. Nosotros vemos que ellos antes de entrar a Filipo, y le doy la gloria al Señor, porque eso nos hace entender a Pablo. Dice la palabra que ellos vieron, eso lo dice Lucas, vieron un varón macedonio que le decía, vengan a predicar el evangelio. Una visión, y era ese carcelero. O sea, era una visión, no era literalmente el carcelero, pero era una visión que era el carcelero que les pedía, que quería conocer a Cristo. O sea, Pablo tenía aquello en su corazón, y es lo que hace que seamos hombres de fe. Porque yo le puedo decir que yo he pasado por muchas cosas y he llorado. ¿Y sabes por qué? Porque tengo la palabra que Cristo me dio, y esa es la palabra que me ha estado probando. Es así. Esa es la palabra que ha estado llevando mi vida. Y la primera palabra fue llevar a una iglesia muy grande. Esa palabra ha estado probando mi vida. Y aquí estoy. Y la palabra me sigue probando. Pero yo sigo creyendo esa palabra. Y vaya que he tenido situaciones para creerla, ¿cierto? Situaciones difíciles, donde Dios me ha probado para que le crea. Entonces, Pablo pudo haberse ido, no vale, sí, la aprovecha y corre sobándose, ¿cierto? Pero Pablo no. Cuando vio que el hombre se iba a quitar la vida, le dijo, ey, no, quédate tranquilo, aquí estamos todos, no nos hemos ido. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía la vanidad de su mente, que era lo que tú puedes ver. Pablo tenía la visión de lo que Dios le decía. ¿Y qué Dios le decía? Que allí había gente que tenía que recibir el evangelio. Entonces Pablo sabía que lo más importante era que esa gente recibiese el evangelio y se pudiese convertir a Cristo. Entonces Pablo no le importó la cárcel. Porque nota, la tierra que hace produce espinos y impide que la palabra produzca y dé fruto. Y es lo que le pasa mucho, que no saben que el enemigo va a venir y va a sembrar la cizaña. ¿En dónde? En la tierra, que somos nosotros, para que la palabra no dé fruto. Y cuando la palabra no da fruto, no hay poder, porque el poder es la palabra. Pablo sí lo sabía, Pablo tenía esa palabra y su mente estaba renovada en Cristo. Y él estaba llevando azote, pero él decía, Señor, no sé por qué esto. Tú no me dijiste que me iban a azotar, pero sí me dijiste que aquí había gente que querían que le anunciáramos las buenas nuevas. Entonces, él actuaba según esa palabra. Y eso hacemos los hombres y mujeres de fe. Actuamos según lo que Dios dice. Y Dios nos va rodeando de todo su bien. Por eso David dice en el Salmo 37, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleitarse no es decir que, bueno, yo estoy esperando aquí. No, deleitarse en lo que te está pasando, confiar y gozarte porque Dios te dice cosas mejores. Eso es deleitarse. ¿Sí? Cuando yo veo aquí a Pablo, muchos dirían, ay, pobrecito Pablo, los que no saben. Hay gente que se pone a leer la Biblia y lee esas porciones y lloran por Pablo. No, uno a veces se quiebra porque es el Espíritu mostrándole a uno lo que muchas veces pasamos por amor a Él. Porque allí es Dios glorificado. Dios es glorificado. Porque la gente dice, ay, que Dios se va, Dios no es malo para agradarse en la muerte. Bueno, eso es porque no conoces a Dios. Dios la muerte no le es nada, porque la muerte es simplemente un paso del ser humano. Es simplemente una transición a otra cosa que es eterna.
Dios no le importa la muerte, así de sencillo. Cristo vino y la venció. Se levantó de los muertos. La muerte para Dios no es nada. Tanto que Marta le decía: Señor, si tú hubieses estado aquí no hubiese pasado esto. ¿Por qué Marta le decía eso? Porque para ella la muerte era mucho, era muy importante. Para ella la muerte era el fin de algo. Pero Jesús, como para él no es así, él le dijo, y son palabras que uno tiene que guardar en su corazón: no te he dicho que yo soy. Y HBH, hermano, haya, el autoexistente. No te he dicho que yo soy. ¿Soy qué? La resurrección y la vida. ¿No sabes que el que esté en mí, aunque muera, vivirá? Y el que esté en mí no morirá jamás. Vaya que eso hay que entenderlo, para no prestarle atención a la muerte. Es la confianza. No se trata de lo que tú puedes hacer para obtener las cosas en esta vida. Se trata de cuánto tú puedes confiar en Él para que Él haga las cosas en tu vida. Y no lo que tú quieres, lo que Él se propuso. Que créelo, es bueno. Todo lo que Él se propone con relación a nosotros es bueno. Y hay que entenderlo. Pero si tú estás por la apariencia, tú vas a ser de esas personas que ni siquiera duermen. Y entonces te vienen: oye, hermano, ¿por qué usted no está sirviendo al Señor? Es que tengo muchos problemas. Ah, bueno. Mira, aquí ya se le cayó el libro. Ay, Señor, tú eres tremendo, ¿verdad? Tengo muchos problemas. Deje los problemas. Vamos a Mateo 6:25. Mateo 6:25. La gloria sea para el Señor. Que es bueno. Usted no se imagina, muchas veces estoy predicando y el Espíritu me lleva, ¿no? Por partes, que yo digo: Señor, esto no era lo que yo me había cuadrado. Pero cuando voy por allí, veo la gloria de Él. Es así, Él es fiel. Por eso es que uno tiene que aprender a depender de Dios, dejar la apariencia. Lo que aparenta ser no importa para nada, importa lo que es. Es así. Mateo 6, versículo 25, Kelly, en adelante. Leo en el nombre del Señor Jesús. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No bailéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ni os afanéis, pues diciendo, que comeremos o beberemos o vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os añadirán, os serán añadidas. Amén. Nota esto, hermano. Si somos influenciados por el Señor, el Señor nos revela cuál es la situación más tremenda que hay acá. Y la situación más tremenda que hay acá es Dios diciéndonos: o vives conmigo o vives con el mundo. Y lo notamos cuando Él dice en el versículo 30:
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Nota eso, hombres de poca fe. Esta palabra fe viene del griego pistes, que es creer, confiar, ¿cierto? Y ese es el medio, dice el apóstol a los Efesios, que es el medio para recibir la gracia, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. El medio para recibir la gracia es la fe. Gracia es Hari, la influencia divina de Dios sobre nosotros. O sea, Dios no nos influencia si no tenemos fe. El apóstol a los Hebreos dice en Hebreos 1:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, o sea, que trata de ir a Él, crea que Dios está allí y que lo va a premiar por Él haberse acercado a Él. Qué tremendo, así es Dios. El Señor le dice, ¿por qué usted se preocupa por estas cosas? ¿Ve? Y le dice tan sencillo, vean esa mata que está allá, mira, qué bonita, verdecita, mira los colorcitos como le salen, ¿cierto? Y te está diciendo que el que la vistió fue Él. Qué tremendo Dios, ¿no? Y si Él hace eso con esa mata que mañana tú la ves y mira, está como aquella que está ya seca, y después la llega y se seca y la queman, pues la queman para quitar la basura. Si Él hace eso con esas matas, que le va a pasar eso, ¿cuánto más no va a hacer con ustedes? Decía Jesucristo, hombres de poca fe. Allí está el problema. ¿Por qué la gente vive en esto que dice Salomón allá que es vanidad? Salomón dice, el sol sale, el sol se esconde, el sol sale, el sol se esconde. Lo que es ahorita ya fue siglos pasados. O sea, Salomón estaba claro, no hay nada nuevo debajo del cielo. Y Salomón aún decía, este es un trabajo afanoso, pesado, que Dios le ha dado al hombre para que se ocupe en él y para que lo busque. Para que el hombre entienda que esto no es nada, no vale la pena, para que lo busque a él y obtenga lo que en realidad vale la pena. O sea, lo que es no tener fe. ¿Sí? Cuando usted ve que una persona está tan destruida por las cosas de esta vida, es porque la persona ama las cosas de esta vida. Dice la palabra que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo no sé usted, pero yo quisiera un amén de mi corazón cada vez que escucho la palabra. Y cuando la amén es del corazón, porque le creemos al Dios vivo lo que nos dice, se lo creemos y sabemos que lo puede hacer, porque Él es bueno. Por eso dice David, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, las concederá. ¿Qué dice David? Deleítate en Él, confía. Si lo que Él te está dando no pareciera lo que tú quieres, confía, gózate, alábalo, porque Él es bueno. Quizás Dios te esté probando. Deleítate. Y si te deleita, Dios va a conceder después las peticiones de tu corazón. Y cierro con esto. Si vamos a Eclesiastés 9. Eclesiastés 9. Eclesiastés 9, 1 al 10. Leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o sea odio. No lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y no al limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben,
ni tienen más, ni tienen más, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, también su amor y su odio, y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días, todos los días de tu vanidad, porque esta es una parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Falta lo que dice el predicador, que todo es vanidad, hermano. Todo es vanidad. Que el mismo suceso que te sucede a ti si tienes algo, le sucede al otro que no tiene nada. El mismo suceso. Y todo eso Dios lo puso para que el hombre no haya, pues no haya más nada después. Entonces Salomón dice que la bendición es temer a Dios, creerle y disfrutar las cosas que Él nos da. Disfrutarlas. ¿Pero cómo? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Porque si de algo estoy convencido, que cuando codiciamos mucho algo, nunca lo vamos a disfrutar. Nunca lo vamos a disfrutar. Es así. Usted, para disfrutar algo, yo por lo menos quiero disfrutar este piano. Simplemente lo agarro y empiezo a tocarlo. Lo disfruto, ¿verdad? Disfruto cómo suenan las teclas y esto y todo lo demás en la acción. Es así. Pero si yo empiezo, cuando yo salga de aquí me van a robar el piano, no, imagínate. En la noche no duermo por el piano, ¿cierto? ¿Es o no es? Es así, porque me afano, me preocupo. Ahora, si yo confío en Dios, Dios, la petición de mi corazón la concede, es lo que está diciendo David. Él sabe lo que a uno le agrada y lo que uno quiere, el Señor lo guarda. Él lo sabe. Pero si Él es el primero, porque dice: deleítate a sí mismo en el Señor. O sea, Él tiene que ser tu deleite, independientemente de lo que te pase, y todo lo demás, como Él dice, vendrá por añadidura. Él lo va a agregar. ¿Y por qué? Porque Él sabe que tú tienes necesidad. Es así. Hay personas acá que están solas, y yo les he dicho: ustedes no tienen don de continencia, el Señor sabe que ustedes tienen necesidad. Es así, Él conforme a su voluntad lo hará. Si Él sabe que cuando usted tenga a alguien lo va a dejar a Él, no le va a dar nada. Es así, porque sabe que lo primero que le pica caucho al Señor. ¿Y por qué no viene para la iglesia? No, es que ese novio mío no me deja quieto. Es así. Es así. Hay personas que no vienen a la iglesia porque tienen que lavar el carro los domingos. No, estoy lavando el carro, hermano, y se me hizo tarde. Y me dice: ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque su corazón está en esas cosas. No, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, deleítate en Él, para que tú veas que la apariencia se va a ir y te va a dejar. Y cuando la apariencia se vaya, tú vas a ser una creación verdadera de Dios. Vas a ser alguien genuino que el Señor va a influenciar y va a guiar.